Hay una diferencia que si la entendés, cambia cómo vivís tus vínculos, porque podés estar rodeado de gente y sentirte completamente solo, y también podés estar solo y no sentir soledad. Y esa diferencia no es tan obvia. Hay preguntas que aparecen solo cuando el ruido del mundo se apaga. Soy Daniel Radesca y esto es La vida por dentro. Hoy vamos a entrar en algo que todos sienten, pero pocos saben nombrar del todo: la soledad. La puerta del apartamento se abre con ese pequeño sonido metálico, ese que hacen las cerraduras cuando terminan el día. Ella entra. Durante unas horas estuvo afuera, en la oficina, en la calle, en conversaciones, en mensajes que iban y venían todo el tiempo. Ahí siempre hay algo que está ocurriendo. Siempre hay conexión, o al menos parece que la hay. Pero ahora el apartamento la recibe con algo distinto: silencio. Deja las llaves en el mismo cuenco de siempre. El golpe del metal contra la cerámica resuena un poco más de lo normal, y después, nada. Y en ese nada empieza a pasar algo. Se quita los zapatos, el suelo cruje apenas, el reloj marca los segundos, la heladera emite ese zumbido constante. Afuera pasa un auto y el sonido se disuelve rápido. Todo parece en su lugar, todo, menos algo difícil de nombrar. Es como si de repente la señal hubiera bajado. Y no es que no haya nada, no es que falte todo, pero algo, de algún modo, dejó de llegar. Y eso es lo que incomoda. El silencio vuelve a acomodarse en la casa, como si hubiera estado esperando todo el día. Hace algunos años una paciente me dijo algo que viene a mi mente cada vez que hablo sobre la soledad. Tenía 53 años, sus hijos ya se habían ido de casa, un matrimonio que había terminado hacía poco. Y en la primera sesión dijo: «Doctor, estoy aprendiendo a vivir sola». Y hasta ahí parecía algo sano. Lo dijo con una tranquilidad, no agregó ningún tipo de dramatismo, tenía trabajo, amigas, una vida ordenada. Pero a medida que fuimos teniendo sesiones, no recuerdo si fue en la tercera sesión o en la cuarta, dijo algo distinto. Y ahí cambió todo. Hay días en que llego a casa y disfruto el silencio. A veces incluso pongo música funcional un poquito, cocino algo simple, leo y siento una paz que nunca había tenido. Pero hay otros días, y esos son los que uno no espera, hay días en que entro y es como si nada conectara. Y esto es lo extraño, porque ella claramente no estaba esperando a nadie, no extrañaba a alguien en particular, pero igual había algo. Es raro, me dijo, porque a veces me siento más sola en reuniones familiares que cuando estoy sola en casa. Y esa frase es la que cambia todo. Porque usamos una sola palabra para hablar de algo que en realidad son dos cosas distintas. Decimos soledad, pero dentro de esa palabra hay dos experiencias completamente diferentes, y casi nadie las diferencia. Una es estar sola, la otra es sentirse sola. Y no siempre aparecen juntas, de hecho muchas veces no lo hacen. Estar sola es un hecho externo, una circunstancia, pero sentirse sola es otra cosa, es una experiencia interna, una sensación que puede aparecer incluso cuando estamos rodeados de gente. Y eso es lo que desconcierta. Durante mucho tiempo pensamos que la soledad era simplemente la falta de compañía. Pero la psicología empezó a observar a lo largo del tiempo y de ciertos estudios, empezó a notar algo distinto, algo incómodo. Las personas no se sienten solas cuando están solas. Se sienten solas cuando no se sienten vistas. Cuando lo que les pasa por dentro no llega a ningún lado. Podemos pasar horas con alguien sin sentirnos solos si sentimos que esa persona
realmente nos percibe. Pero también puede pasar lo contrario. Y al mismo tiempo podemos pasar días rodeados de gente y sentir una distancia enorme, como si estuviéramos conectados, pero sin señal real. Imaginemos algo muy simple, un tipo de conexión, por ejemplo. Los invito a imaginar algo así como el Wi-Fi. Hoy, en estos días, estamos siempre conectados todo el tiempo, conectados al celular, a internet, a las redes. Y aún así, todos sabemos lo que se siente cuando la señal es débil. El icono ese que aparece, las barras están ahí, pero nada carga. Y nos genera cierta impotencia, porque cuando yo no tengo conexión, tengo la certeza de que no va a pasar nada. Pero acá, todo parece conectado, debería funcionar, pero no funciona. Algo parecido ocurre con la soledad, porque tal vez crecer significa descubrir algo incómodo, que no todas las soledades son iguales. Hay una soledad que duele, la que aparece cuando sentimos que aquellas cosas que nos suceden parecen que no llegan a nadie. Tendría que llegar porque esa persona está ahí delante, pero pareciera que no hay conexión. Pero también existe otra soledad diferente, y esta casi nadie la nombra. Es esa soledad distinta, más tranquila, la que no pide ser llenada todo el tiempo. Y quizás la diferencia no está en cuánta gente hay, sino preguntarnos si en algún lugar existe al menos una conexión real. Jorge Luis Borges decía algo que cuando uno lo entiende, cambia la forma de ver esto, que cada persona vive dentro de un mundo propio, un mundo hecho de recuerdos, de ideas, de sensaciones, al que nadie más puede entrar completamente. Podemos acercarnos, podemos compartir momentos, podemos incluso sentir cosas parecidas, pero nunca vamos a ver exactamente lo mismo, y tal vez por eso la conexión no es eliminar la distancia, es que por un momento alguien logre acercarse lo suficiente como para que algo de lo que somos sea visto. Y entonces la pregunta vuelve a cambiar, no es con cuánta gente estoy ni a quién necesito, es otra, una pregunta muy sencilla: ¿dónde realmente existo para alguien? Soy el Dr. Daniel Radesca y esto es La Vida por Dentro.